Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir una temática de gran relevancia en el ámbito jurídico y económico, como lo es la abogacía de la competencia. A lo largo de esta presentación abordaremos los principales aspectos de la guía de práctica publicada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Analizaremos la importancia, el marco normativo, el procedimiento y el papel que cumple la protección de la libre competencia en Colombia. El objetivo de todo esto es comprender cómo esta función preventiva contribuye al diseño de regulaciones más eficientes, equitativas y respetuosas del orden económico constitucional. Para dar inicio a esta presentación, quiero abrir una serie de preguntas como ¿qué es la abogacía de competencia? Bueno, la abogacía de competencia es una función preventiva ejercida por la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar esas regulaciones estatales que afectan negativamente a la libre competencia. Esta se basa en tres aspectos muy importantes, como es evaluar proyectos normativos antes de su expedición, emitir conceptos técnicos que analizan el impacto en la competencia y promover la educación y socialización de libre competencia. Esta abogacía de la competencia provoca un enfoque ex ante que busca anticiparse a los efectos negativos que una regulación podría tener en el mercado. Esto se da para evitar que el propio Estado cree distorsiones competitivas. Ahora, ¿qué importancia tiene la abogacía de la competencia? Bueno, la abogacía de la competencia constituye como una herramienta crucial para el crecimiento económico y el bienestar social. Cabe señalar que la labor de la abogacía de la competencia que realiza la Superintendencia de Industria y Comercio tiene un carácter transversal en la sociedad, toda vez que es necesario una articulación en las entidades regulatorias, los sectores regulados y la superintendencia. La abogacía de la competencia es clave ¿para qué? Primero, para evitar barreras de entrada o salida en los mercados. Segundo, para prevenir la concentración excesiva de poder económico. Tercero, para los consumidores frente a las regulaciones que limitan su capacidad de elección. Y cuarto, para fomentar la productividad, innovación y eficiencia. La SIC colabora con los reguladores para diseñar normas que favorezcan la competencia, evitando los efectos restrictivos innecesarios. Tenemos un marco normativo en la abogacía de la competencia, tenemos la ley 1340 de 2009. En el artículo 7 de esta ley establece la Superintendencia de Industria y Comercio puede rendir el concepto previo a la solicitud de oficio sobre los proyectos de regulación estatal que puedan emitir incidencia sobre la libre competencia de los mercados. También tenemos la resolución número 4649 de 2010. Esta resolución lo que adopta es un cuestionario a través del cual se evalúa la incidencia sobre la libre competencia de los proyectos de un acto administrativo con fines regulatorios. Esto se conoce pues como el cuestionario de la abogacía de la competencia. También tenemos el decreto 2897 del 2010, complicado con el capítulo 30 del decreto 1074 de 2015, que esta norma reglamenta el artículo 7 de la ley 1340 del 2009, definiendo el procedimiento que deben llevar a cabo tanto los reguladores como la Superintendencia de Industria y Comercio y para la expedición de los conceptos de abogacía de la competencia. Muy bien. A estas alturas de todo lo que hemos evaluado hasta ahora, hay que tener en cuenta que para la abogacía de la competencia necesita un trámite y este trámite se activa pues con un regulador que se solicita primero el concepto a la SIC o la SIC actúa de oficio al detectar un posible impacto competitivo. El concepto de abogacía, este concepto es previo a la expedición de un acto administrativo, no es vinculante, pero si se ignora, el regulador debe justificar expresamente su decisión. También puede incluir recomendaciones técnicas desde la perspectiva de la competencia. Tenemos también unas reglas generales. ¿Quién debe informar? Bueno, se debe informar ministerios, superintendencias, departamentos administrativos, unidades administrativas especiales, establecimientos públicos de orden nacional.
¿Qué documentos se deben aportar? Son 4. Primero, el proyecto administrativo. Segundo, cuestionario de abogacía diligenciado. Tercero, estudios técnicos económicos. Y cuarto, comentarios de terceros. Los comentarios de abogacía de la competencia contienen 3 preguntas claves para esto. Primero, la regulación limita el número o la variedad de las empresas, uno o varios mercados relevantes relacionados. Segundo, la regulación limita la capacidad de las empresas para competir uno o varios mercados relevantes relacionados. Y tercero, la regulación implica reducir a los incentivos de las empresas para competir uno o varios mercados relevantes relacionados. Se puede presentar 2 escenarios. Primero, si se responde positivamente, en este caso, antes de enviar el proyecto de regulación, la superintendencia, el regulador podrá escoger una de las siguientes alternativas. A. Modificar el proyecto de regulación. O B. Considerar otras opciones regulatorias. Si luego de haber agotado el anterior análisis la propuesta regulatoria aún genera uno o varios efectos restrictivos sobre la libre competencia, el regulador tendrá la obligación de informar el proyecto de acto administrativo a la superintendencia a efectos de que la entidad profiera el concepto. Si todas las preguntas son negativas, en este caso el regulador podrá considerar que el proyecto de regulación no afecta indebidamente a la libre competencia y no debe informarlo. Ahora, no obstante, si decide redimirlo, la superintendencia evaluará si se pronuncia o no sobre el mismo. Bueno, a continuación los dejo con mi compañera María Andrea, quien le explicará un poco sobre los estudios técnico-económicos, lo esenciales que son para sustentar un proyecto regulatorio, el procedimiento de la emisión de conceptos, las recomendaciones que tiene la superintendencia contenidas en el concepto de abogacía, las excepciones que se deben de informar y por último le cerrará con una breve conclusión de todo aquí expuesto hasta ahora. En cuanto a los estudios técnico-económicos, de acuerdo con lo establecido en el decreto 2897 de 2010, el regulador debe adjuntar con su solicitud los estudios técnico-económicos que sustenten la iniciativa regulatoria de cara al impacto de la libre competencia. Además, los estudios técnicos económicos tienen por objeto soportar el sentido de la respuesta que otorga el regulador frente al cuestionario de la abogacía de la competencia. La guía de la elaboración de estos estudios técnico-económicos en el marco del trámite de la abogacía de la competencia es publicada por la superintendencia, la cual brinda pautas generales a las autoridades regulatorias para elaborar los estudios técnico-económicos que respalden los proyectos regulatorios que pretenden expedir. Estos estudios son una herramienta fundamental en el análisis de efectos de los proyectos regulatorios en la libre competencia. Asimismo, son esenciales para sustentar el proyecto regulatorio, y es que deben incluir la definición del mercado afectado, la identificación de fallas del mercado, la evaluación de alternativas regulatorias, la justificación técnica y económica, la medición del impacto en la competencia, las conclusiones claras sobre si se afecta o no la libre competencia. En cuanto al procedimiento para la emisión de conceptos, primero, el regulador informa a la SIC. Segundo, la SIC revisa la documentación. Y es que si está completa, inicia el análisis. Y si falta algo, solicita los documentos. Tercero, emite concepto en un plazo de 10 días o 30 días si hay tarifas. Y cuarto, el regulador decide si acoge o no las recomendaciones de la superintendencia contenidas en el concepto de la abogacía de competencia. La superintendencia, en virtud de su función de abogacía de la competencia, no interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir medidas regulatorias.
Dentro de las facultades de la superintendencia se encuentra la de formular recomendaciones que consideren pertinentes desde la óptica de la libre competencia frente a los proyectos de regulación. En este sentido, el regulador es quien decide expedir el acto administrativo acogiendo o no las recomendaciones de la autoridad de competencia. Si bien el concepto de abogacía de competencia no tiene un carácter vinculante en virtud del artículo 7º de la Ley 1314 de 2009 y pronunciamientos del Consejo de Estado, la entidad debe manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones del acto administrativo los motivos por los cuales decide apartarse de las recomendaciones proferidas por la superintendencia. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades regulatorias el hecho de no informar un proyecto cuando deben hacerlo o el apartarse del concepto sin justificación alguna. Bueno, en cuanto a las excepciones, no se requerirá informar a la superintendencia sobre un proyecto de regulación cuando la autoridad que se propone expedirlo considere que se presenta bajo cualquier de las siguientes condiciones. Primero, cuando el acto tenga origen en hechos imprevisibles o irresistibles, a partir de los cuales resulte necesario adoptar una medida transitoria con el fin de a. Preservar la estabilidad de la economía o de un sector, o b. Garantizar la seguridad en el suministro de un bien o servicio público esencial. Segundo, cuando el acto busque simplemente ampliar pasos, aclarar las condiciones en que son exigibles conductas previamente impuestas o corregir errores aritméticos o tipográficos. Tercero, cuando resulte necesario cumplir una orden judicial o una norma legal o reglamentaria de vigencia inmediata, si tal cumplimiento no es posible sin la expedición del acto. Cuarto, cuando se trate de un acto de carácter particular y concreto, que tenga por finalidad resolver un conflicto entre las empresas. En cualquiera de los anteriores eventos, el regulador deberá dejar constancia expresa en el acto administrativo de las razones que sustentan la excepción que invoca para abstenerse de informar el proyecto administrativo a la superintendencia. Ya para concluir, la abogacía de la competencia no solo constituye una herramienta técnica, sino una garantía democrática para la construcción de mercados más justos, eficientes y transparentes. Su correcta aplicación permite que la regulación estatal se armonice con los principios de libre competencia, evitando distorsiones que afectan el bienestar social y el desarrollo económico. Como operadores jurídicos es nuestra responsabilidad comprender, aplicar y difundir esta función preventiva, fortaleciendo el diálogo entre reguladores y autoridad de competencia y asegurando que cada norma que se expida contribuya al equilibrio entre intervención estatal y libertad económica.